Dios les bendiga. Por este medio queremos compartir un poco de la palabra. Esperamos que sea de bendición. Dice la palabra del Señor en el Salmo 22. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Te adoramos, Jehová, y le damos gracias al Señor por su poderosa palabra. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la crucifixión. La crucifixión la encontramos en el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, pero también en otros libros de la palabra del Señor. Pero queremos hablar un poquito de la crucifixión de nuestro Salvador. La crucifixión era un medio de ejecución horrendo y muy despiadado. Las víctimas eran desnudas, eran atadas o clavadas a una cruz. Podían permanecer con vida durante días enteros. Después de la muerte, a menudo eran devoradas por perros, aves correñas o hasta insectos. Y cuando nos vamos a lo que es el historiador de lo que fue la crucifixión de nuestro Salvador, Josefo describió la crucifixión como la más miserable de todas las formas que podría morir alguien. Dijo que la crucifixión era aterradora, de tal manera que los ciudadanos se negaban a mencionar la palabra cruz. Los criminales que marchaban a la muerte solían llevar atado al cuello un letrero de madera llamado el titulus, que pregonaba la causa de esta condena. Cuando llegó Jesús al Gólgota, clavaron encima de su cruz un letrero que decía: "Este es el Rey de los Judíos". Y aunque las cruces romanas a veces tenían una forma de X o de T, la colocación del títulos, que era el título, en la cruz de Jesús muestra que tenía una forma de una T minúscula. Por lo general, cuando sucedían estas cosas, los soldados se quedaban con la ropa de la gente que ellos estaban crucificando. Y estos soldados tiraron los dados y comenzaron a sortearse la ropa de nuestro Mesías, de nuestro Salvador Jesús. Y es que así se estaba cumpliendo la profecía de David en gran parte del Salmo 22, porque es un paralelo de la crucifixión de nuestro Jesús. Dice en Mateo capítulo 27, versículo 40 y versículo 42, y diciendo tú que derribarías el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Era lo que estaba escuchando nuestro Salvador mientras estaba crucificado en esa cruz. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y es que de esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole, junto con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían: pero mira, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora mismo de esta cruz y le creeremos a él. Esta fue la acusación más principal que hizo el Sanedrín y la usó contra Jesús en su juicio. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 26. Y es que irónicamente Jesús estaba en el proceso de cumplir su propia profecía. Debido a que Jesús es el Hijo de Dios, Él siempre iba a obedecer la voluntad de su Padre. Jesús no se iba a bajar de esa cruz. Mientras todos miraban el letrero que habían puesto encima de su cruz. Y ese letrero estaba escrito en 3 idiomas. Cuestión de que todos pudieran entenderlo.
mientras él veía que los soldados romanos apostaban sus vestimentas. Y hay algo que llama la atención, y es que luego sucedió algo increíble en ese lugar. Hubieron tinieblas. Y es que desde luego los espectadores interpretaron las tinieblas como un juicio de Dios. Y es que aunque quizás pensaron que el juicio era contra Jesús, como si él hubiera sido un hereje de la palabra de Dios, pero no fue así. Fue hasta después de su resurrección que pasaron a considerar la oscuridad como un juicio contra el pecado en el que Jesús se convirtió a nuestro favor. Y eso también lo puede ver en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. El lamento de Jesús proviene del Salmo 22:1, que acabamos de darle lectura. Es que al parecer fue escrito por alguien que estaba en pies al frente de una cruz. Y si analizamos el Salmo 22 completo, nos damos cuenta del sufrimiento, del dolor. Y es que aquí el clamor de Jesús expresó el alejamiento del Padre, lo cual soportó cuando cargó sobre sí la ira de Dios mismo contra el pecado. Aunque en otras partes se dirija a Dios como Padre, aquí solamente lo llama Dios mío. Y si nos damos cuenta, leímos el Salmo 22 y cuando comienza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa partididad del Padre y el Hijo, ese dolor lo sintió nuestro Jesús en esa cruz. Y si nos damos cuenta, la muerte de Jesús ocurría a las 3 de la tarde. Y es que ahí coincidió con el sacrificio de la tarde que hacían los sacerdotes. Y así ellos mismos pudieron presenciar cómo se desgarraba el velo en el templo. El velo del templo separaba el lugar santísimo del resto del santuario. Según la Misna, este velo medía 18 metros, que quiere decir 60 pies de largo, y 12 metros de ancho, que quiere decir que medía 30 pies de ancho. Y su espesor era como la palma de la mano. Pesaba tanto que cuando estaba mojado, se necesitaban más de 300 hombres para poder levantarlo. Y escúchame bien, se rasgó en dos, de arriba abajo. Muestra que fue Dios mismo quien lo desgarró. Esto significó que la muerte de Jesús concedía a los pecadores un nuevo acceso completito a Dios. Mire, a veces no sabemos, o las personas se preguntan, no sabemos cómo ocurrió esta oscuridad, pero es claro que fue causada por Dios mismo. Y es que la naturaleza testificaba la gravedad de la muerte de Jesús. Y tanto los amigos como los enemigos de Jesús guardaban silencio en la oscuridad que los estaba rodeando. Las tinieblas en la tarde de ese viernes fueron tanto físicas como espirituales. Cuando habla de la hora novena, quiere decir que eran las 3 de la tarde. Y si nos damos cuenta, a las 3 de la tarde es pleno día. Pero hubo una tiniebla, una oscuridad. Dice la palabra del Señor: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no estaba cuestionando a Dios, sino que citaba la primera línea del Salmo 22. Que es una profunda expresión de angustia y de dolor que sintió cuando tomó sobre sí todos los pecados del mundo. Y estos causaron que se separara de su Padre. Esto era lo que temía Jesús cuando le pidió en el huerto:
del Getsemaní, que apartara de él la copa del sufrimiento, pero a pesar de que decía que si es posible que pasara esta copa, le decía que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. La agonía física que sentía Jesús era horrible, pero aún en ese peor periodo de separación espiritual de Dios, Jesús sufrió esta muerte doble, a fin de que nosotros nunca, escúcheme bien, a fin de que nosotros nunca tengamos que experimentar la separación eterna de Dios. Ahí los espectadores malinterpretaron las palabras de Jesús y pensaron en un momento que cuando clamaba y decía Elí, Elí, lama sabactani, ellos pensaban que él llamaba a Elías, y era que como Elías había ascendido al cielo sin morir, pensaban que regresaría para rescatarlos de esta gran tribulación. En su cena de Pascua, las familias judías reservaban un asiento en sus mesas siempre para Elías, porque esperaban su regreso y no reconocían que frente a ellos tenían a su Mesías y el Salvador. Y esto lo pueden conseguir en el capítulo 27 de Mateo, versículo 47, pero también como referencia a Malaquías, capítulo 4, 5 y Segunda de Reyes 2, 11. Más adelante, en los versículos 51 del capítulo 27, el templo habla de que el templo tenía 3 secciones principales. Los atrios, el lugar santo, y es que ahí era donde único podía entrar los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación. El velo, mi alma te adora, Dios, el velo que separaba ese lugar santo del lugar santísimo se rasgó en 2, cuantito Cristo murió, simbolizando que la barrera entre Dios y la humanidad había sido removida. Y es que gracias al sacrificio de Cristo por nuestros pecados, mis hermanos, tenemos la libertad completa de acercarnos sin necesidad de un intermediario, completamente a Dios libre. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra y las rocas se partieron, porque la tierra tembló de gran manera. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo del sepulcro después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y es que si bien los sepulcros se abrieron cuando Jesús murió, los santos salieron de ellos después que él mismo resucitó. Y es que esto demostraba que la victoria de Jesús sobre la muerte es una garantía de que Dios también iba a levantar a su pueblo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20. Pero también se encuentra en Mateo 27 versículos 52 al 53. Y es que hay algo que me llama la atención, y es que la muerte de Cristo estuvo acompañada de por lo menos 4 acontecimientos milagrosos. Número 1, oscuridad. Número 2, la división del velo del templo. Número 3, un terremoto. Número 4, personas que resucitaron. Por lo tanto, la muerte de Jesús no pudo haber pasado desapercibida. Y es que todos sabían que había ocurrido algo con un significativo gigante, grande. Aún en medio de todo, el centurión, el que estaba ahí con el guardo de Jesús, había visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas. Ese centurión temió en gran manera. Y es que ahí dijeron verdaderamente y es que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y ahí una vez más los gentiles podían reconocer y confesar la verdad y identidad de Jesús. Y es que aquí esto llega al plan mundial de Dios para la salvación. Ahí estaban los discípulos de Jesús mirando desde lejos, pero de cerca se encontraba su madre,
María Magdalena, ahí estaba Jacobo, ahí estaba José, ahí estaba la madre de sus discípulos. Habían personas en medio de ahí que conocían a Jesús, que lo reconocían de cerca. Pero hay algo que yo quiero hablar aquí. Quiero compartirlos con ustedes. A nuestro Jesús se le fue colocada una corona de espinas. Mediante iba en ese camino mientras fue lastimado. Y esa corona de espinas era símbolo de humildad y derrota que se convierte en un triunfo y grandeza real. De un sufrimiento victorioso que es un mensaje de vida y esperanza y salvación para todos. La corona de espinas es un recordatorio de dos cosas. Número 1, que Jesús fue y efectivamente es un rey. Un día todo el universo se inclinará a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que estos soldados romanos pensaron que lo hacían como una burla, fue en realidad la imagen de dos funciones de Cristo. Primero, la de un siervo sufrido que vemos en Isaías capítulo 53. Y la segunda, la del Rey Mesías conquistador que lo vemos en Apocalipsis 19. Jesús estaba dispuesto a soportar el dolor. Este es nuestro punto 2, los insultos y la vergüenza. Todo por la culpa nuestra. La corona de espinas y el sufrimiento que padeció ya sí habían ido. Ahora Jesús recibe la corona que solo Él es digno de recibir. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nuestro Jesús fue crucificado con 3 clavos. Primer clavo significa que estamos libres de culpabilidad. Segundo clavo significa que en Jesucristo fueron cancelados los derechos y argumentos que Él tenía en contra de nosotros. Pero hubo un tercer clavo que fue incrustado entre medio de sus pies y significa victoria. Victoria sobre la opresión. Fue incrustado en sus tobillos. Qué dolor inmenso sentía Jesús ahí. La cruz. La cruz es el símbolo más distintivo del cristianismo y representa el gran amor que Dios mostró al enviar a su propio Hijo, Jesús, al mundo para que a través de su muerte cada uno de nosotros podamos tener vida eterna. En la cruz Jesús llevó el castigo que nosotros merecíamos. Cada uno de nosotros por nuestros pecados. Pero mira, Él lo hizo por amor. Solamente por amor. Así que básicamente este significado es la muerte. La cruz era el instrumento de ejecución que resultó en la muerte. Y sí podemos ver que eran los métodos más torturosos y dolorosos. Porque en la crucifixión o bien una persona podía ser atada, pero también clavada en esa cruz de madera. Y podía ser dejada colgada ahí hasta que muriera. La muerte sería una muerte lenta, terrible y dolorosa. Sin embargo, a causa de Cristo y su muerte en la cruz, el significado de la cruz hoy es completamente diferente. En el cristianismo, la cruz es el encuentro del amor de Dios y su justicia. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo te quiero llevar a pensar en esta hora. Analiza que tu Salvador, que el Hijo de Dios, que tu Mesías, que tu Rey, que el que te amó estuvo 6 horas colgado en una cruz por ti y por mí. Hubieron una lanza que le lanzaron a Jesús en su costado.
Pero es que ahí dice Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, porque ya había palabra que ninguno de sus huesos iban a ser rotos. Y ahora yo te pregunto, ¿por qué salió sangre y agua del costado de Jesús cuando fue traspasado? Los azotes que había recibido de los romanos, que Jesús había soportado antes de ser crucificado, escúcheme bien, normalmente consistían entre 39 latigazos. Y yo me imagino que Jesús recibió mucho más de lo acostumbrado. Y aunque podrían haber sido tantos, el látigo que se usaba tenía correas de cuero trenzadas en una bola de metal. Y eran trozos y huesos afilados entretejidos en esas trenzas. Y esas bolas le añadían peso al látigo. De modo que causando unos profundos moretones cuando era la víctima golpeada. Nada más imagínate que tu Jesús está siendo golpeado, que tu Jesús está siendo maltratado. Los trozos de esos huesos que estaban entrelazados ahí servían para cortar la carne de la víctima, para herirlo. Y es que mientras los golpes continuaban, el resultado de cada uno de esos cortes era tan severo que los músculos del esqueleto, las venas, los tendones, todo quedaba expuesto. Era una paliza tan severa que a veces las víctimas no sobrevivían para poder ser crucificadas. Aquellos que eran azotados a menudo quedaban en shock o a veces llegaban muertos, porque mire, usted sabe que no llegaban ni a la cruz. ¿Por qué estoy compartiendo esto con usted? Porque Jesús sufrió por ti y por mí. Porque llevó una carga que no debía de haber llevado y la llevó por amor para que tú y yo no nos perdiéramos. Hay algo que llama la atención y es que mediante ese proceso de crucifixión guardó silencio. Y hubieron unas últimas palabras que Jesús mencionó en la cruz. Y aún en medio de su dolor, primeramente dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonando a personas que lo habían lastimado. Aún viendo lo que hacían los soldados, sorteándose sus ropas, jugando, burlándose. Perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le comentó al ladrón que reconoció que él era inocente y que era el Hijo de Dios. Se dirige a María y a Juan y le dice: mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre. La palabra número 4 dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo también: tengo sed. La palabra número 6 fue: consumado es. La 7 dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las palabras que Jesús dijo en la cruz es que han sido atesoradas por cada uno de sus seguidores. Y estas demuestran tanto su humanidad como su divinidad. Y también capturan los últimos momentos de todo lo que vivió nuestro Jesús. ¿Por qué se las menciono? Porque es necesario que las recordemos. Porque es necesario que analicemos y pensemos todo lo que costó nuestra salvación. Porque muchas veces lo ponemos en poco. Y tenemos que pensar: ¿sabes qué? Mi Jesús fue maltratado, sintió la soledad. Y de cada una de esas palabras hubo dolor, hubieron lágrimas. Pero sobre todas las cosas, la más que le dolió fue cuando Jesús exclamó en la cruz: Dios mío,
¿Por qué me has desamparado? Hubo una separación. Tuvo que cargar tu pecado, tú y el mío, en soledad. Sufrió, fue latigado, fue golpeado. Y cada una de estas palabras yo te invito a que las atesores y sobre todas las cosas, que las estudies. Dios no te ha dejado solo. Cristo te ama. Y necesitamos valorar el sacrificio hermoso que hizo. Y sobre todas las cosas, que nuestro Jesucristo resucitó. Que está vivo. Y que hoy te está llamando. Que quiere abrazarte. Que al momento que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús murió. Jesús fue puesto en una tumba, la cual la tumba tuvieron que resguardarlas con soldados, pero aún esos soldados, un sello, una piedra, no detuvo a nuestro Salvador. Resucitó de entre los muertos. Hubieron tantos acontecimientos hermosos. Y nuestro Redentor, nuestro Salvador, vive. Dios te bendiga y espero que sea de mucha bendición.